persona que se llama Matías Jurado está preso, sospechado en Jujuy de ser un asesino serial, un hombre que han dado en llamar a las autoridades locales el asesino de los viernes. ¿Por qué? Porque hasta donde se sabe, los días viernes salía a la calle, ahí lo están viendo a Matías Jurado, hablaba con personas que en general estaban en situación de calle o trabajaban muchas horas en la vía pública o tenían algún tipo de adicciones que los hacía deambular por la calle, los convencía de que fueran a su casa, a veces en un taxi, a veces en un remis, y luego los terminaba asesinando, descuartizando e incinerando. Les hablamos desde el comienzo de toda esta cobertura, Sole, de una lista de posibles víctimas de al menos 8 personas. Una, Jorge Anachuri, se comprobó casi de inmediato en cuanto empezó la investigación que había sido víctima de este hombre. Luego empezaron a investigarse otras denuncias de desapariciones de hombres en circunstancias similares y poco a poco van apareciendo las confirmaciones de que esas personas desaparecidas terminaron en ese lugar. Sí, y hay que decir que es un sobrino del el que da una frase que quedó marcada en esta causa. Me iba los viernes porque pasaban cosas horribles. Luego la investigación empezó a darnos una idea de cuán horribles eran esas cosas. El fiscal Guillermo Beller está con nosotros, siempre hemos hablado. Gracias, fiscal, por prestarse a nuestra entrevista, para poder actualizarnos del caso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, la última vez que hablamos había mucho por investigar, iban a revisar la tierra y a saber si había restos humanos, se había determinado que había ADN de víctimas en los tarros de comida de los perros. O sea, estamos hablando de algo tan macabro, pero ¿cuáles son las últimas novedades del caso? Bueno, el día de ayer hemos informado en conferencia de prensa desde el Ministerio Público de la Acusación que hemos tenido 2 nuevos cotejos positivos en el laboratorio de genética forense en cuanto al ADN, es decir, hemos confirmado 2 víctimas más, están dentro de las 5 iniciales. Recuerden que siempre nosotros hablamos de 5 que al menos estaban vinculados de alguna manera o con cierta evidencia a Matías Jurado. Bueno, con estos 2 que son el señor Quispe y el señor Ponce, ya son 4 entonces los que inicialmente habían sido investigados por una desaparición. Luego, en esta investigación en contra de Matías Jurado, ahora también se confirma que la sangre de ellos estaba en esa casa, de estas 4 personas. Doctor, Quispe, Ponce, Anachuri y la 4ª víctima identificada habían desaparecido en un periodo muy corto de tiempo, ¿verdad? O sea, estas 2 nuevas víctimas que se han confirmado terminaron asesinadas por Matías Jurado, de quien ya a esta altura podemos hablar es un asesino serial. Ya estamos hablando de 4 víctimas. ¿En cuánto tiempo ocurrieron estos 4 asesinatos que ustedes ya tienen probados? Entendemos que tiene que haber sido entre mediados del mes de junio y fines del mes de julio del corriente año. En 2 meses por lo menos mató a 4 personas. 4 víctimas, 2 meses nada más, doctor. Sí, menos de 2 meses estas 4 víctimas, y tenemos la 5ª que todavía no se ha encontrado el ADN, no hemos hecho el cotejo positivo, todavía queda mucha evidencia en el laboratorio para seguir siendo procesada, pero también tenemos esta 5ª persona, que es el señor González, con mucha evidencia también en esta investigación de que puede haber estado en ese lugar. Doctor, en las últimas horas, ustedes hablaban en conferencia de prensa y le pido que nos cuente un poco en detalle, se dijo que ustedes tienen pruebas de que Matías Jurado mataba en su propia cama, no solo en su casa, no solo en la vivienda que estamos viendo en pantalla, ahí abajo a la derecha, en donde también vivía su sobrino, sino que los asesinatos ocurrían en su casa. ¿Por qué? ¿Cómo saben esto y cómo habrían ocurrido? No, a ver, nosotros entendemos que la escena primaria es la casa de Matías Jurado, y dentro de esa casa hemos encontrado todas las muestras que desde un primer momento hablamos, restos óseos, todos los elementos o herramientas y toda la sangre en distintos lugares de la casa. Es en distintos lugares que hemos encontrado, por ejemplo, uno de los perfiles encontrado con el señor Anachuri, cotejado, perdón, con el señor Anachuri, estaba en varias partes de la casa, estaba en una cortina afuera, estaba dentro de la habitación, y así, a cada uno de estos 4 confirmados lo tenemos en al menos más de un lugar en la casa. Sí. Estamos hablando de la sangre. ¿Y por qué se habla de la cama en concreto? ¿O es una versión errónea periodística? Se lo pregunto porque está circulando, ¿no? Y queríamos saber en detalle si es certero o no. De la Fiscalía no hemos hablado de la cama en ningún momento.
Bueno, importante. Y a propósito de esto, saber si en el avance de la investigación pudieron establecer si existió algún ataque sexual previo a los asesinatos. ¿Pudieron determinar esto? No, tampoco se ha podido determinar que haya algún móvil sexual o que hayan sido las víctimas previamente agredidas en ese sentido. No se ha dicho tampoco nada en ese sentido. Seguimos con el mismo modus operandi que tenemos establecido, que cada vez se hace un poco más fuerte porque cada vez tenemos más evidencia, por ejemplo, cámaras y, por ejemplo, testigos que van en el mismo sentido. Nos va a faltar determinar el móvil. En el día de mañana llega una psiquiatra proveniente de la provincia de Salta que va a hacer esta intervención psiquiátrica. Ya recordemos que el psicólogo del Ministerio Público de la Acusación también había hecho la intervención psicológica y en este sentido ver si podemos entender un poco más el móvil. Doctor, a propósito de esto, Javier Díaz, puede ser, no sé si le encontraron algo en la vivienda y demás, más allá de su situación económica o cultural y demás, que sea lo que se denomina un copycat, o alguien que copia algo que ve y lo quiere reproducir él, digamos, de otros asesinos seriales y demás, que no es la primera vez que pasa en el mundo, alguien que elige, y no al azar, por eso es un serial, que busca objetivos muy particulares, digo. ¿No sí, de repente eso? Algo como que haya una copia, entendemos que no, sí lo hemos analizado también, y esto porque Matías Jurado no tenía acceso a redes sociales. Es una persona que no tenía mucho acceso al mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Vivía encerrado, no tenía televisor, no tenía redes sociales, no tenía teléfono celular. Entonces, al no haber antecedentes en la provincia y tener que él para haber copiado, haber accedido, entendemos que no, justamente por estas limitaciones que tenía en cuanto a estas cuestiones, pero bueno, por supuesto que es algo que no podemos descartarlo del todo en este momento. Doctor, le hago una consulta sobre otros 2 ADNs que se hallaron. ¿Serían de otras 2 víctimas? ¿Son 2 personas desconocidas hasta el momento? ¿Se pudo cotejar? ¿Cuál es la situación con ese rastro genético? Y como bien vos decís, son 2 personas desconocidas hasta el momento, porque de todos los perfiles que se han sacado, todos se han cotejado con los 5 desaparecidos. 4 positivos, y el del señor González, que todavía no lo hemos podido hallar o tener ese cotejo, por supuesto que sí se ha hecho y descartado de los perfiles que tenemos. Claro. También se han descartado las personas que vivían en esa casa, con lo cual los 2 perfiles abiertos que nos están quedando son de otras personas. Había sangre de otras 2 personas que, ya habiendo descartado todas las personas que vivían en esa casa, incluido Jurado, y también ya habiendo confirmado 4 y descartado el 5º. Estamos hablando de otras 2 personas que no tenemos quiénes podrían ser, y por eso nos estamos remontando a los archivos anteriores de búsqueda. También este fin de semana está llegando, proveniente de otro país, los familiares de una persona que en el mes de enero había desaparecido, y justamente teníamos una declaración que hablaba, el menor en cámara Gesell, de que en enero podría haber sucedido un hecho. El menor le cuenta a una tía que en enero Matías Jurado había hecho esto. Y en las búsquedas de los registros que tenemos en el SINDAC y de la División de Búsqueda de Personas, tenemos una persona con ese mismo grado de vulnerabilidad, es decir, características similares, y que había sido denunciado desaparecido a mediados del mes de enero, con lo cual está viniendo los familiares que no vivían en este país para también tomarle la muestra de ADN y empezar por él, y luego seguir por todas las personas que tenemos búsqueda activa en la provincia. Qué trabajo, doctor. Entonces, tienen 4 personas asesinadas confirmadas con su identidad. Tienen otras 2 personas que fueron asesinadas, pero ustedes no saben quiénes son todavía. O sea, 6 víctimas, ya estamos hablando. 2 personas cuyo ADN no se confirmó, pero apareció su sangre en el lugar. Y tienen este tema de enero que podría coincidir con alguna de estas situaciones, o no. En realidad es la hipótesis, no podemos confirmar que se trate de 2 personas asesinadas, porque de repente quizás sangre, ¿no? Hay alguna explicación para alguna visita que haya tenido él y que haya perdido sangre, pero con los testimonios que sabemos que era una persona que no tenía amigos, que no se llevaba con los familiares, que no tenía trato con los vecinos, que de repente haya ido alguien, perdido sangre ahí y no sea una víctima, es una explicación llamativa. Pero no la descartamos. Nosotros hablamos de 2 perfiles abiertos, vamos a tratar de cotejar. Sí tenemos la hipótesis de que podría tratarse de 2 víctimas, aparte de estos 5, 4 confirmados en ADN y un 5º que, si no está confirmado
aún en ADN tenemos muchas evidencias y Claro. sigue desaparecido. Claro. Muy bien. Fiscal. Guillermo Beller, muchísimas gracias por la actualización de la información. Seguramente vamos a tener que seguir hablando con usted porque este caso está abierto, una investigación en plena marcha. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.